Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Livier. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Canadá en Palabras. El día de hoy tenemos un programazo de lujo, así que los invito a conectarse, a quedarse aquí. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Ahora Canadá, Go Live TV y por supuesto Cuéntame un libro en Facebook, en YouTube y bueno, ya saben que en Instagram, ahí les voy poniendo los clips del invitado de la semana. Pero antes, ¿qué les parece si nos vamos directamente a presentar a los chicos? Eduardo, desde Toronto. ¿Cómo estás, Eduardo? Claro, muy bien, buenos días. ¿Y tú? Buenos y Muy fríos bien. días. Buenos días, buenas noches. Sí, oye, bien fríos allá en Toronto. Cómo olvidar esos fríos? Y hasta Campeche, a la calurosa, quiero yo pensar. Ahí, Gonzalo, nuestra hermosa Calurosa, ciudad calurosa, ya capital. volvimos. Sí, ya volvimos otra vez con el calor, pero todavía no está en el punto en que estoy sudando, así que todo bien y Todavía saludos a sigues todos. Es un gusto matizado. estar aquí. Sí, 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 todavía, pero también debe ser el rubor mañanero que Claro, tenemos a esta hora sí. del día. Perfecto, chicos, pues vámonos directamente con la invitadaza que tenemos el día de hoy, con Paula Klein. Yo le quiero dar las gracias ahorita que entre en pantalla con este libro que me envió, del cual vamos a estar hablando el día de hoy, el de las brujas de Monteverita, y también me envió este libro que se llama La luz de una estrella muerta. Y hoy vamos a viajar a las colinas de Ascona a inicios del siglo XX, a una comunidad utópica que buscó reinventar el mundo y quizás reinventarse a sí misma. Una historia donde el cuerpo, la maternidad, la creación y la libertad femenina arden con fuerza propia. Hoy nos acompaña la autora de Las Brujas de Monteverita, una novela que entrelaza historia, danza, deseo y rebeldía. Les platico un poquito más de la biografía de Paula. Ella es de Buenos Aires, es doctora en literatura comparada, licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires, reside en París y ha enseñado literatura latinoamericana y comparada en distintas universidades de Francia. Sus investigaciones se centran en la literatura documental y los vínculos entre ficción y no ficción en la narrativa latinoamericana contemporánea. Su primera novela, La luz de una estrella muerta, fue publicada en 2021 y en 2023 vio la luz su segunda novela, Las brujas de Monteverita, del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Hola, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. No, Muchas muy gracias por contentas. Hola, recibirme. hola, Paola. Hola. Muy Sí. contentos de tenerte aquí. Te comentaba que, bueno, te estaba dando las gracias porque luego ya no te vi ahí en la pantalla. Dije, ya desapareció. Un momento, claro, pánico escénico, justo Así antes. dije, tengo que alargar la escena, la tengo que alargar hasta que aparezca. Bien, porque creo que escuché el calor de Campeche y todo eso y fue como, no, esto Sí, es demasiado. Se desconectó la red, como, Esto es esto es demasiado demasiado calor para esto. sí. Ay, volvió. Perfecto, Paula. No, pues muchísimas gracias por haberme enviado tu material, pues para conocer un poquito más del trabajo que realizas. Y los tres platicábamos que nos gustó muchísimo este libro, ya cada uno te irá ahí compartiendo su experiencia al leer este material, pero cómo nace la idea de realizar y de escribir Monteverita, ¿no? Me imagino que fue una investigación larga, porque aparte de que nos pones ahí en contexto en una historia de ficción, pues también nos llevas a esta parte que sí sucedió, ¿no? No tan de ficción. Entonces, ¿cómo fue la realización de este libro, Paula? Sí, yo creo que debe ser por un defecto, ¿no? De que soy investigadora, entonces siempre no me gusta empezar de algún caso real, alguna historia pasada que me interesa conocer más y en algún momento por ahí digo, bueno, acá puede haber una novela. En este caso, porque no es tan conocido, lo explico, ¿no? Montevideo fue como una comuna que fueron los abuelos de los hippies, ¿no? En 1900, en Ascona, en la Suiza italiana, en un lugar hermoso, ¿no? Lago Mayor, montañas verdes.
un grupo, ¿no? Primero era una pareja y después fueron 3 parejas, fundaron como una comuna proto-hippie de experimentación, querían, ¿no? luchaban contra el capitalismo en 1900, ¿no? Eran como anticapitalismo, no ponerse el corset, no usar las vestimentas no muy alambicadas que había en esa época, ser veganos, en esa época ni existía el veganismo, la palabra, pero ellos querían eso, y buscar formas de sociedad alternativas, ¿no? Que en este caso fue el matriarcado, lo cual generó lío porque también había muchos anarquistas que eran completamente misóginos, bueno, todo un combo, ¿no? Sí. De elementos que lo vuelven muy atractivo, sumado a que por ahí pasaron muchos intelectuales, psicólogos, pasó Jung, pasó un discípulo de Freud que fue Otto Gross, y ahí empezaron a probar terapias alternativas, ¿no? Terapias orgiásticas, sexo libre, amor libre, no se casaban, todo esto que dicho ahora puede parecer, ¿no? Ay, sí, yo tengo un amigo que se fue a no sé, una colonia o algo así, pero en ese momento era súper radical, ¿no? Era realmente algo muy experimental y ellos le pusieron el cuerpo, ¿no? A esto. Y con los años se volvió un foco, ¿no? De contracultura europeo, ¿no? Como Múnich puede haberlo sido para las ideas en las ciudades. Ascona y Monte Verità fue una comuna que nucleó a muchísimos artistas, bailarines, se creó una escuela de danza moderna porque por ahí pasaron Rudolf von Laban y Mary Wickman, ¿no? Los creadores del expresionismo, la danza expresionista. Y a mí me interesó, bueno, me pareció espectacular y de hecho dije, ¿cómo puede ser que no conociera, ¿no? Que esta historia no sea más conocida? Y sobre todo me gustó hacer una investigación, que por ahí eso estaba bastante menos tratado, sobre las mujeres pioneras de esa comuna. Y la novela empezó porque estábamos en pandemia, y yo sentía, bueno, eso había tenido un nene, encerrados, ¿no? Siento como que todos estábamos buscando utopías de regreso a la naturaleza, todos decíamos, en cuanto nos liberen, dejamos la ciudad, nos vamos a vivir al aire libre. Sentía como que había una reflexión sobre cómo vivir mejor, que pasaba por irse de la ciudad, por dejar algunas cosas. En ese momento era algo escapista, ¿no? Como digo, ¿quién no quería dejar sus pequeños departamentos urbanos e irse a algún lugar con aire? Pero bueno, yo estaba leyendo sobre utopías de regreso a la naturaleza y esta me interpeló mucho, ¿no? Porque me pareció que era muy radical dentro de las diferentes cosas, ¿no? que estaba estudiando, y también que es muy largo en el tiempo, ¿no? Porque es raro que una utopía con todas estas características aguante 30 años, ¿no? Y hoy en día el lugar sigue siendo un centro de encuentros, no hay un hotel, Bauhaus muy hermoso, si alguno tiene oportunidad de irse de vacaciones, lo recomiendo, de escaparse de su rutina. Y también hacen encuentros culturales, hay un festival de cine en Locarno muy conocido, es un lugar muy hermoso que mantiene esa historia, ¿no? de esas cabañas, ¿no? Esas cabañas le llamaban cabañas aire-luz porque tenían toda una idea ellos de vivir sin luz eléctrica, seguir los ritmos ¿no? de las estaciones, ¿no? Realmente como conectar todo esto que en Alemania eso se conocía como el movimiento de la reforma de vida, ¿no? Que tenía que ver con esto, ¿no? Que de paso también después va a entroncar con algunos grandes tópicos del nazismo, ¿no? Este culto al cuerpo, el cuerpo en la naturaleza, el retorno a vos, que digo, la cosa tiene también sus matices, no es que es todo aire y luz, ¿no? Después la utopía, como toda utopía, ¿no? Como dice Rousseau, toda utopía tiene el germen de su destrucción. A mí me gustó eso, ¿no? Pero sí, entre todo, estaba leyendo mucho sobre utopías de regreso a la naturaleza, sin saber qué quería hacer, y cuando di con esta, y me acordé que ya la habían hablado cuando yo era más joven, cuando hacía mis estudios en Argentina, me habían hablado de esto, me pareció que tenía que ir por ahí, que tenía que investigar más, y sobre todo ver si podía reconstruir un poco la amistad, los vínculos entre las mujeres de esa comuna. Paula, me gusta mucho la palabra utopía
y no por Tomás Moro, sino por Galeano, que dice que cada vez que te acercas un paso, la utopía se aleja dos más en el horizonte. Bueno, una anécdota que cuenta él en alguno de sus libros. Mira, y pensando en eso, una palabra que se me vino repitiendo mucho cuando iba leyendo tu libro es la palabra libertad, pero paradójicamente es la libertad de la que se habla, la libertad de romper estos esquemas, de romper no solamente las estructuras, sino también las estructuras y las superestructuras ideológicas, todo este entramado que tenemos, que hemos formado en siglos y siglos y siglos de dominación y le podemos poner muchos puntos suspensivos. Y entonces llevo en la mente y empecé a pensar en otro tipo de utopías. Recuerdo una que hubo en creo que 1890, que eran los Phalansterians aquí en Norteamérica, con los vecinos de aquí norteamericanos. Y yo me gustaría preguntarte, Paula, si tú crees que todo intento de romper estas estructuras, esas superestructuras ideológicas, materiales, estos mecanismos que hemos implementado y que están enraizados no solamente en nuestra mente, sino en nuestra manera como hablamos, cómo construimos nuestro lenguaje, hay posibilidad, estamos condenados siempre al fracaso de la libertad. Yo, o sea, como toda utopía, ¿no? Me parece que todo proyecto utópico está anclado en el tiempo, ¿no? No, digo, no están destinadas a durar, pero yo diría, ¿no? Como no por eso vamos a dejar de intentarlo, ¿no? No sé, digo, cualquier, ¿no? Cualquier modelo así muy radical que pensemos, me parece que en algún momento, bueno, claramente, ¿no? Va a ser agua, ¿no? Y Monteverita hace agua en muchos lugares, incluso las mujeres terminan algunas muy mal. Pero bueno, a mí me gusta eso, me parece, de las utopías, ¿no? Que esos valores vuelven, ¿no? Como que uno puede decir, bueno, fracasó, pero fracasó si estamos en 2025 hablando de las mismas problemáticas, intentando proyectos más o menos similares, de vuelta con esta lógica bueno, de lucha, bueno, no sé si decirlo de lucha, ¿no? Pero bueno, intentos de matriarcado, de fracaso. Me parece que las utopías no se puede hablar en términos de fracaso o de éxito, ¿no? Como que van dejando brasas, ¿no? Y esas brasas van generando otros diálogos con las generaciones que vienen. A mí me encantó eso de ellos, ¿no? Que fuera la libertad, ¿no? Y justo yo lo estaba escribiendo en el momento en el que era todo el nacimiento de, ¿no? Los libertarios en Argentina, bueno, así que me divertía, ¿no? Como pensar en esas palabras. También me divertía pensar que ellos querían la libertad, el matriarcado, estos los de Monteverita, y después eran completamente misóginos. Era como, bueno, la libertad sí va a ser muy linda si en algún momento el Estado se encarga de los niños nacidos del amor libre, pero por ahora, no, como que toda utopía fracasa por el costado prosaico, diría yo, ¿no? Las ideas están buenísimas, no fracasan las ideas, fracasa la concreción material, ¿no? de esas buenas voluntades. En este caso era esto, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños que nacen del amor libre? Está todo buenísimo, están todos experimentando, sexo libre, parejas, no se casan, pero bueno, ¿quién se hace cargo? Son anticapitalistas, nadie consume, no hay dinero, no se manejan con dinero, cada uno tiene que poner su fuerza de trabajo. Los hombres hay algunos que son bastante vagos, no sé si leyeron o no, pero hay algún poeta así muy conocido, Augusto Greiser, que es uno que me encanta, que hace un elogio de la pereza, hablaba de la internacional de los vagabundos universales, que hace un elogio de que tiene que haber renta universal y que no trabajemos, muchachos. Y bueno, las que la pagaban eran las mujeres, ¿no? Que daban a luz a esos chicos y bueno, tenían que sacarlos adelante. Pero sí, no sé, por ahí me perdí un poco con la pregunta, pero me parece que está buenísima, ¿no? Que esa idea para ellos era la libertad y la verdad, ¿no? Como tenían algo por eso les llamaron la montaña de la verdad, ¿no? Como ser muy claros en lo que querían, muy radicales, ¿no? Y nadie estaba obligado a ir ahí, ¿no? Y sin embargo, todos los veranos por esa comuna pasaban cientos y cientos de personas que hacían curas, iban para curarse de adicciones, iban para experimentar, iban para romper con los modelos, ¿no?
de sociedad, bueno, protocapitalista, bueno, esos inicios capitalistas, ¿no? Y bueno, y eso funcionó muy bien, ¿no? Y me parece que quedan un montón de cosas, al menos yo lo sentía que era una experiencia que nos hablaba a todos hoy, no es que es algo que pasó, ¿no? Sí, después yo veía a la chica saltando y decía, ay, la tendría que vender como la novela libertaria, ¿no? Porque digo, la libertad, ¿no? Justo en Argentina estaban todos los locos de... Bueno, eso es otro tema gracioso, pero las ideas son buenas, falla lo práctico. Por eso yo diría, chicos, manos a la obra, juntos, ¿no? Porque, pobres, en esta fueron, ¿no?, las mujeres las que pagaron el precio pesado como de ponerse al hombro esa utopía, ¿no? Para que los hombres crearan, hicieran lo suyo, uno se iba a una cueva, ¿no?, a escribir sus poesías, ¿no? Lo cuento de manera graciosa, pero bueno, fue un poco así también, ¿no? Muy bien. Algo que me gustó mucho de tu novela, Paula, es el tema de la metaliteratura, porque vamos siguiendo dos arcos narrativos, ¿no? El primero es el de tu personaje principal, Verónica, y también vamos siguiendo todas las historias de Aida Hoffman, de Henry Odenkoven. Y mi pregunta para ti es, quisiera que nos platicaras un poquito de tu personaje principal, de Verónica. Me encantó la forma en que lo introduciste, su estado psicológico, y voy a citar aquí del libro, esta parte dice así: "La bestia se despierta todavía varias veces durante la noche. Verónica se acostumbró a dormir poco". Y después dije: "Es el bebé". Me encantó cómo abriste, Te viste, te viste sí. reflejada. Ajá, esa osadía. Bueno, 2 preguntas. Primero, si nos podrías platicar un poquito del personaje que lo inspira, cuál es tu visión de este personaje tan interesante, y por qué nombrar al bebé como la bestia y no por su nombre. Bueno, primero, gracias chicos, porque yo no puedo creer tener 3 lectores. Yo pensé que iba a hablar solo con Claudia y dije, hay una lectora, pero 3 lectores me parece espectacular. Ya de por sí, gracias, porque es único. La bestia. Bueno, no, para contar un poco, claro, vos decías, la novela está construida con 2 historias, ¿no? Como que imbrincadas, si se quiere. La historia principal sería una ficción que ocurre en la actualidad, post-pandemia, y hay una narradora, una argentina que vive en París, que es profesora de artes, que está un poco estancada con su vida, tiene un nene chiquito, está casada con un francés, no tiene grandes perspectivas laborales, como que no hay nada que la entusiasme mucho, y se le presentan como que el sol está en la otra vereda, ¿no? Como que ella ve otros modelos de gente que está probando cosas, ¿no? Su marido, que le proponen que se vayan a un pueblo en los Pirineos, en contacto con la naturaleza, una cosa que ella dice, este hombre está loco, ¿con quién me casé? ¿No? Como que le agarra un poco de pánico porque ella se siente, es un personaje muy urbano, al mismo tiempo tampoco la está pasando bien con ese bebé, esa bestia, ¿no? Y también aparece otro personaje que es el de una amiga que se volvió, ¿no? Que sería como una especie de alter ego de ella, ¿no? Que también es una argentina, también que se casó con un francés, pero que se divorcia y se vuelve. Y ahí su amiga le propone como que se vayan a La Pampa y formen como una falansterio femenino, ¿no? Ella dice un gineceo en La Pampa, bueno. Y ella, como no sabe muy bien qué hacer, dice, bueno, voy a escribir un libro sobre los monteveritanos, ¿no? Y ahí es que conecta la novela, eso para explicarlo, ¿no? Como conecta a partir de esta ficción actual con la utopía de inicios del siglo XX. Es una narradora, yo creo que es muy autobiográfica, ¿no? Digo, y bueno, porque en el momento en el que la estaba escribiendo no me daba cuenta, pero es cierto que yo tenía un nene chiquito que había luchado como para terminar una novela con ese bebé, todo era una negociación, bueno, me tengo que ir como negocio, una semana de investigación, irme a Ascona, al mismo tiempo todo exacerbado, ¿viste? Porque no sé si son padres, pero vieron que tenés un día de libertad y estás como... Claro. Horas de libertad. Claro, libertad. Tengo 3 adolescentes. No, bueno, un poco más salvado por ahí con la adolescencia.
o no sé, por ahí. Pero bueno, como que uno vive, ¿no? Como que piensa que es increíble la libertad de unos días, ya es. Pero, y bueno, no, y tiene esa relación conflictiva con el hijo, ¿no? Como que lo adora, lo quiere y al mismo tiempo lo mira dormir, ¿no? Y ve ese pecho que sube y baja y imagina cosas medio oscuras también, ¿no? Como Claro. tiene sentimientos encontrados, digo, es indudable que lo quiere y que creo que a medida que va avanza la novela se plantea muchas cosas del legado, ¿no? Porque también las utopías son el legado, ¿no? ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué queda para las generaciones que vienen? Por ahí no los hijos forzosamente digo, pero las generaciones que vienen, los jóvenes. Va a ir evolucionando, pero me gustaba eso de que el hijo sea como una presencia, ¿no? La bestia, ¿no? Como es una presencia que le trastocó las cosas a ella, ¿no? No es Claro. forzosamente un amorcito, ¿no? Una cosita divina. Es como un ser, ¿no? Que está ahí. Pero es real, delegado. Paula, es real, ¿no? Ese sentimiento, quien diga que no lo ha sentido, miente, Claro. miente con todos los dientes, porque creo que es normal y natural sentirse así también. Es La de montaña de humanos. libertad. Digamos las cosas como son. ¿Quién no Sí. quiere dejar a la bestia un poco? Claro. Y no, recuperar un poquito de libertad. No, sí. Sí, de hecho ni siquiera no me pareció raro, no sé. Por ello también con mis hijos a veces les digo bicho, bestia, no sé, esas cosas, esas maneras de decir que para uno son afectuosas, pero por ahí el monstruo, no sé, a veces uno se refiere así a los chicos. Pero en todo caso, me gustó como explorar esa relación de una madre que está un poco desbordada, normal, y que lo deja, ¿no? Y cómo ella va reconstruyendo su relación, pensándola también cómo le gustaría que sea esa relación con el hijo, sin el hijo, ¿no? Que está bueno en general, ¿no? Como Claro. poder pensar a distancia, darle un momento, claro, porque después la novela transcurre en ese viaje, ¿no? Que ella se Ascona con amigas. La mayor parte de la novela transcurre en ese viaje, ¿no? En el que el padre, además ahí reivindico a los hombres, ¿no? Pues el padre es un padrazo, se queda, no se ocupa del nene, ¿no? O sea que también la deja ella en una situación como medio incómoda, ¿no? Como vos estás ahí haciendo tus Lo que no cosas. estoy haciendo yo, ¿no? Claro, y está ahí, y el padre está ahí, que también está bueno porque sirve un poco de contrapeso por ahí a lo que ella está contando de Monteverita, ¿no? En el que los hombres estaban en el discurso, ¿no? Pero en los hechos, ¿no? Cuando las papas queman, como se dice en Argentina, ¿no? Los hombres están ahí, no sé, componiendo, escribiendo, ¿no? Pero no estaban ahí cuando los chicos... Yo había leído anécdotas espeluznantes de Monteverita, o sea, había escuchado testimonios de una de las sobrevivientes que falleció hace unos años, que contaba que se quedaban ciegos algunos nenes porque eran veganos, no sé, no había lo que digo, no había dinero, y no les daban proteínas, no les daban lo mínimo, o sea, tenían carencias tremendas esos nenes. Algunos los desescolarizaban y los llevaban a la escuela, otros los agarraba alguna maestra de la zona y les empezaba a dar a nutrirlos un poco mejor, o sea, esas utopías las pagan los más débiles siempre del grupo, ¿no? Porque una cosa es uno mismo como adulto decir, bueno, me hago un conejito de indias de esto y experimento y consumo, no sé, que consumían opiáceos y drogas y hongos. Y otra es, bueno, los nenes, ¿no? Que están ahí, los chicos. Eso a mí me pareció interesante, ¿no? Como leer esos testimonios de gente que había pasado por la comuna de chicos. Bueno. Ay, Paula, ya Sí. no me siento mal de pensar que mis hijos son unos termitas, porque le digo que son que llegan y arrasan, ¡ruah! Y me dejan sin nada. Ya no me voy a sentir tan mal. Mira, me encantó esta frase. Dices algo así como los monstruos que engendran la razón, que es justo esto que estamos platicando, mientras tal vez unos pocos privilegiados desde el privilegio narran y se sienten con siempre en este paroxismo de que ellos son los intelectuales, los buenos, los que están produciendo. Pero, mira, y me lo pongo a pensar porque este personaje de Lucía me encantó.
Creo que yo tengo una tía que es exactamente a Lucía y me encanta. Yo salgo, antes salía más con ella, ahorita pues obviamente yo ya me envejecí y ya pues mi tía ya también ya no está en condiciones, pero salíamos mucho a platicar y es esta tía que, sí, feminista, pero que también tenía esta idea de que, ay, hijo, me estoy quedando, ya me estoy quedando. Y entonces yo le decía, oye, tía, pero me das este discurso por un lado y por el otro lado me das este otro discurso, esa disonancia cognitiva. Pero siempre al final del día, mi tía, sí, cercano a los 40, ella tiene un hijo, pero logra compaginar esta vida, por un lado, la vida de mi tía soltera, mi tía viajadora, ella viajó mucho, ella conoció mucho, me platicaba, hijo, mira, fui a este lado, ojalá tú puedas ir. Y me gusta mucho, Lucía, y aquí viene que me gustaría que me comentaras esto. Quizás este libro se convierte, ¿cómo es para ti? O si este libro es para ti, ese cuarto propio, y el cuarto propio al estilo Sí, de Virginia Woolf. ¿Cuál fue el cuarto propio para Lucía? ¿Cuál fue el cuarto propio para Verónica? Y para Ida, que también me parece, creo que todos tuvimos una abuela como Ida, una abuela que dejó todo en beneficio de. ¿Cuál fue el cuarto propio para ti, Paula? Y para mi tía Lucía. Ella no se llama Lucía, no digo su nombre porque a ella le gusta ver cuando un libro. Así que va a decir, ay, me estás metiendo a mí. ¿Cuáles son? sí. Ay, qué pregunta. Qué linda pregunta. Qué difícil. Lucía, lo aclaro, es el personaje que dije que era como un poco un alter ego de Verónica, que es la De Verónica. narradora, porque es esta que se va. Y es muy difícil ser coherente con uno mismo, ¿no? No sé, me parece que es muy difícil, ¿no? Como mantener, todos pensamos cosas de lo que está bien, bueno, pero después en los hechos, ¿no? No sé si todos actuamos, bueno, hacemos lo que podemos, digo, pero por ahí no actuamos acorde ¿no? a las cosas que reivindicamos por ahí públicamente. Y Lucía es un buen caso de eso, ¿no? Es como la que se va, la que va a decir, no, la libertad, el proyecto, las amigas. Y después, al final, bueno, empieza, ¿no? A mostrarse las grietas, ¿no? De ese discurso que parece ya estar un poco más plantada en un modelo más feminista, más de libertad entre mujeres, de pasarla bien, o menos sacrificado en todo caso que el modelo de la protagonista de Verónica. Sí, yo creo que hay muchos cuartos propios. Para Verónica, el cuarto propio, para la protagonista y para mí, fue encontrar tiempo para escribir, o sea, es la lucha, ¿no? Es como, digo, cualquiera que trabaje y tenga hijos, ¿no? Lo sabe, ¿no? Cómo encontrar un tiempito para hacer algo más, que no sea trabajar y eso, ¿no? Bueno, obviamente, soy una privilegiada porque soy profesora de literatura, mi trabajo es leer, es presentar autores, parecido a lo que hacen ustedes, digo, somos privilegiados de poder hacer esto, pero bueno, el tiempo es escaso y el cuarto propio es tener un momento en cualquier situación de irme y escribir unas páginas. Y fue un cuarto propio poder haberme ido a Ascona a hacer trabajo de archivos, negociado, arduo trabajo negociado, pero bueno. Y para Verónica creo que también, ¿no? Es irse, ¿no? Es como dejar, bueno, abandonar un poco el barco, aunque sea momentáneamente, ¿no? De esa vida familiar que la está un poco, bueno, no es que pase nada terrible, ¿no? Pero se siente un poco estancada, no hay nada que la motive y me parece que su cuarto propio es ese viaje, ¿no? La posibilidad del viaje, la posibilidad de la aventura. Y al mismo tiempo me gustaba como no tampoco adornarlo demasiado, ¿no? Es como, es un viaje, o sea, es irte a hacer trabajo de archivos con unos amigos, uno siempre conoce, no sé si ustedes han investigado, pero creo que cualquier persona que investiga siempre piensa que va a encontrar en el archivo algo que va a darle sentido a toda su investigación. En general no suele pasar así, ¿no? Como, bueno, sí, se aclaran cosas, pero no aparece ese elemento extraño. Y acá me gustó darle la posibilidad narrativamente de que apareciera algo raro en esos archivos que ella va a consultar en Ascona, como que apareciera algo un poco más
del orden de la aventura. Después son pequeñas aventuras, ¿no? Porque ellas son unas turistas, Verónica va a investigar, pero bueno, me gustó también darle realismo, ¿no? No es que pasan cosas extraordinarias, pasan pequeñas aventuras, cositas, algunas con un piecito un poco más sobrenatural, un poco más místico, pero bueno, ese es su viaje, ¿no? Ese es su cuarto propio, lo que a ella le permite pensar en el libro que quiere escribir, pensar en qué va a hacer de su vida, si va a volver con el marido, si se va a aprender en la utopía del marido, si va a decir, bueno, no, desarmo esto, me vuelvo a Argentina. Ya solo tener el tiempo de pensar eso, me parece que ese es el cuarto de Verónica. Y bueno, Lucía es como la más delirante, ¿no? Porque bueno, ella sí que quiere fundar una cosa, ¿no? En una escala muy chiquitita, pero como que plantea reactualizar lo que querían los monteveritanos, ¿no? Bueno, un falansterio de mujeres, un gineceo en la pampa, que todas se ayuden a hacer, ¿no? Que los hombres sean ahí medio sus lacayos, ¿no? Tiene una óptica así medio feminista, un poco, no quiero decir, bueno, ¿no? Como con sus limitaciones, pero le propone otras vías de escape a la protagonista. Sí, me gustaba que hubiera otros modelos, ¿no? de salidas y que ella pensara ahí qué puede hacer ella, ¿no? Frente a todo eso. Pero ahora cuenten ustedes cuáles son sus cuartos propios, chicos, porque... De hecho, hablando de la óptica feminista, Paula, hay un capítulo donde me gustó mucho una pregunta que planteaste, bueno, que está planteando Verónica y dice, básicamente su pregunta es, ¿qué habría pasado si la historia de Monte Merita la hubiera contado Aida Hoffman o Mary Wickman o Lotte Hattemer? Y me gustó mucho eso, el tema de la representación. ¿Quién termina diciendo la verdad? ¿Quién tiene? Siempre que hay un suceso histórico, como dice el dicho, ¿no? La historia lo cuentan los vencedores, ¿no? Eh, Estaba leyendo hace poquito un libro, se llama Ender's Game, y hay un término que usa el libro, le llaman el orador de los muertos. Y este personaje asiste a los funerales y narra la vida completa del muerto. No la idealiza, no la condena, tampoco busca consolar, sino simplemente busca decir la verdad, incluso cuando es incómoda. Y con esta pregunta de qué pasaría si la historia lo hubieran contado las mujeres, ¿tú te consideras de alguna forma una oradora de las muertas al reconstruir las vidas de Aida Hoffman, de Jenny, de Elizabeth, de las otras mujeres de Monte Verita? Es hermosa es hermoso, me encanta, no conocía esto de oradores de los muertos así, pero es un peso, ¿no? Es como, no, no sé si, no quise darles la palabra en el sentido de tomar la voz por los muertos, porque eso sí me parece, bueno, ¿no? Que hay que tener espaldas y hice una investigación, pero bueno, sin embargo, no es que quise construir una biografía para darle la voz, de hecho ya hay biografías de muchas de estas mujeres, pero sí generar un diálogo con esas muertas sí me parecía interesante, ¿no? Como, ¿qué tienen para decirme, ¿no? Y hay momentos en los que la narradora, ¿no? Le llegan como esas voces, ¿no? Cuando uno se obsesiona un poco con los temas y te pones a leer el diario, no, yo me puse a leer la biografía, el diario de Ida Hoffman, las cartas, los panfletos de... Cuando vos ya estás tan inmerso en un tema, como en cualquier investigación, bueno, uno entra en diálogo con esos muertos, ¿no? Porque creo que es el sueño de todos, ¿no? Como, qué sé yo, sueño con haber tenido una conversación, esta misma discusión, pero con mi escritor preferido, ¿no? Y bueno, la literatura te permite eso, tener diálogos con tus muertos queridos, ¿no? Con esa gente que decís, me hubiera encantado conocerlas y ver cómo estaban ahí y estar en medio de asistir a las discusiones entre estas dos mujeres que me parecen las dos completamente diferentes, pero las dos con vidas de novela, como pueden ser Mary Wickman, Ida Hoffman, compartieron el amante, tuvieron una relación con Rudolf von Laban, como me gusta esa visión de la literatura que te permite ser como un testigo indiscreto, ¿no? Como, bueno, vos te sentís que estás ahí cuando estás haciendo ese trabajo de archivo, leyendo.
Y por momentos me gustó darme la posibilidad de escribir capítulos que pasaran en esa época, que pasaran en 1914, en la época en la que fundaron la escuela de danzas, de artes de vida, en esa época los años más lindos de la comuna de Monteverita, que fue cuando pasaron todos los artistas, cuando hacían la escuela de danza, que se ven esas fotos tan hermosas. Chicos, miren en archivos, pues las fotos son de una belleza, es increíble. Uno ve las fotos de Monteverita, esos cuerpos desnudos, todas las bailarinas de la escuela de Fonlaván, con esa foto del río, del lago Mayor atrás, y no cuesta creer que eso fue en 1910. Porque parecen los hippies, como mínimo parecen los hippies de la costa este americana de los años 60. Parece el flower power de las chicas de Woodstock, que se sacaron toda la ropa y los jeans, ¿no? Y se pusieron así, como Dios las trajo al mundo. Pero es curioso, a mí eso me encantó, lo del archivo, encontrar todas esas fotos, decir, estaban haciendo esto en 1910. Pero sí, para responder, me parece que la literatura tiene esto que es excelente, ¿no? Como te pone en diálogo imaginario con todas estas personas que nos hubiera encantado conocer. Así es. Oye, Paula, ¿y a ti, tú qué crees? Tú que hiciste toda esta investigación de campo acerca de estas mujeres de Monteverita, ¿qué crees? ¿Tú qué piensas que ellas, cómo verían el día de hoy este mundo, el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En cuestión de feminismo, en cuestión de todas las cosas que están pasando, que a lo mejor lo que ellas intentaban crear en su mundo, a lo mejor sí existen, pero de manera diferente. ¿Tú cómo crees qué visión tendrían ellas? Qué difícil. Bueno, ellas fueron muy radicales. A mí fue el primer feminismo, ¿no? Ese es el primer feminismo, inicios del siglo XIX. Yo no lo conocía tanto, o sea, me tuve que empezar a leer a las autoras alemanas, ¿no? Esas pioneras del feminismo. Y en la novela aparecen algunas que reflexionaron sobre la naturaleza femenina antes de que no apareciera lo del continente femenino. Que reflexionan sobre el derecho a la maternidad, ¿no? Como realmente que tenga que ser algo bancado, ¿no? Como muy progresistas, ¿no? Algo que tiene que ser bancado por la sociedad, que la mujer tenga el derecho de maternar si así lo quiere. Otras pioneras de la defensa del voto, del trabajo femenino. Ida Hoffmann salía, era un pueblito pesquero, para que se den una idea, es como estos que iban desnudos, que hacían esas fogatas bajo la luz de la luna, que bailaban. Imaginen eso en un pueblito pesquero italiano, o sea, de la Suiza italiana. Le llamaban balabiots, los locos que bailan desnudos, no los podían ni ver, porque claro, era algo muy chocante para gente del 1900, que es como te invadió, los invadieron estos locos buenos, ¿no? Pero debía ser un shock cultural. Yo no sé bien cómo... Eran muy radicales ellos, o sea, Ida bajaba al pueblo y les enseñaba a las mujeres cómo coserse sus vestidos para que se sacaran el corset, les enseñaba a leer, les daba los tractos, los panfletos sobre el derecho al voto femenino, les decía, chicas, tienen que... ¿no? Su preocupación era no depender financieramente de un hombre para vivir. Esa fue la preocupación de su vida. Cómo asegurarse los medios materiales para poder vivir sin tener que casarse, ¿no? Por ejemplo, no se casó nunca con su pareja, con Wedenkoven, que él sí se casa después. Él después se casa con una chica de la comunidad y tiene un hijo, que ellos no querían tener hijos. Yo no sé cómo lo verían. Supongo que... Se asustaría a lo mejor, ¿no? Tal vez se asustaría, tal vez dirían, bueno, qué poco que avanzó la cosa, no sé cómo lo verían, porque eran muy radicales. En cuanto a yo creo que les asustaría como el triunfo del capitalismo, así tan, ¿no? Eso sí, me imagino que a todos, porque en sus escritos era como que veía muy claro que el capitalismo, bueno, veía muy claro ya en esos inicios todo lo que iba a tener de malo, incluso eran ecologistas, quiero decir, ahora parece algo evidente, ¿no? Pero decir, bueno, en 1900 ellos ya veían que todo esto que empezaba iba a ser nefasto para el planeta. Bueno, es interesante que lo vieran, ¿no? Como que lo veían, tenían esa conciencia muy clara.
más allá de que la respuesta fuera insuficiente porque era radical, no se puede, digo, no es expandible, no puedes hacer Monteverita en el mundo, no es un modelo que lo podemos exportar más que en alguna cosa así un poco por ahí más precisa. Pero supongo que les hubiera chocado mucho el triunfo así tan aplastante del capitalismo, y sentir que no había manera con eso, ¿no? Que no había con qué darle, porque después supongo que sí les hubiera encantado la época, a ver, si hubieran revivido la época del Flower Power y de los Claro. hippies, todo eso ahí, sí, hubieran dicho, vamos, ganamos, o sea, estamos en la batalla, podemos dar batalla. Pero bueno, son como momentos no precisos. Por ahí las haría revivir en la época del Flower Power para que no se deprimieran tanto. Tanto. Ya igual que ya no llegaran hasta acá, ¿no? Hasta esta, o no, y sí, no, que sí vinieran también para ver qué tipos Sí, de cambios son los que necesitamos hoy en día, ¿no? claro. Es que yo creo que este capitalismo es tan salvaje y tan voraz que instrumentalizaría Monteveritas y poco a poco fuéramos a comprar boletos y seguramente esa disidencia y ya me dan con todo y traje. Producida por los de la comunidad, tal cual, sí, nos lo venderían todo. No, Sí. y yo pensaba hoy en día, mientras escribía la novela, había amigas que me decían, bueno, ya ando también con drogas. Digo, claro, hoy en día todo esto se puede tener si tenés los medios para financiártelo, ¿no? Claro. Pero perdió ese costado contracultural, perdió ese costado, ¿no? Como de un grupo que dice, no, o sea, tiramos el tablero de las reglas de la sociedad como está y armamos otra cosa. Y lo peor de eso también es la conexión con el nazismo. Eso a mí fue lo que más me perturbó de todo, fue pensar que algunos de estos tipos que eran como hippies o los abuelos de los hippies, que eran radicales en un montón de cosas, algunos adscribieron al nazismo. Y esa idea del Hitler vegetariano, hay una anécdota muy graciosa de un pintor que es Fidus, Udo Hoppener, que pasa por la comunidad y es radical. Después abre otra comunidad, eso me enteré después, mientras escribía en Capri, otra comuna así muy radical, y él pasa toda su vida tratando de volverse pintor oficial del Tercer Reich. Y con Hitler diciéndole no, que es un degenerado, que sus pinturas son arte degenerado. Mary Wickman también, Rudolf von Laban también, les van a pedir que hagan las danzas así muy monumentales, ¿no? Del nazismo, le van a pedir eso a Rudolf von Laban. Y cuando von Laban va a ser para los Juegos Olímpicos alemanes, va a presentar su coreografía, le van a decir que es un horror, que no, que es arte degenerado, Claro. bueno, lo descartan. Mary Wickman también se tiene que ir a Estados Unidos, también la van a acusar un poco de cercanía, creo que esto no tiene ninguna base, ningún sustento histórico, pero también la van a acusar de bueno, solo por ser alemana, de haber tenido alguna simpatía con el régimen. Estoy segura que no, digo, más allá de que no soy especialista, pero eso me pareció algo como, ¿qué hacemos cuando, o sea, todos tenemos buenas intenciones, ¿no? Pero cuando te ponen en un momento así, ¿no? De elegir a dónde vas, ¿no? Segunda Guerra Mundial, nazismo, ¿no? Como No ha de que, ser fácil. ¿cómo haces convivir? Claro, ¿cómo haces convivir toda una serie de ideales con otro fenómeno que está pasando? Es que ellos veían lo que iba a pasar o no. Claro. Eso me pareció que estaba bueno porque era como eso, ver muy desde la gestación cómo todo, esa utopía estaba mostrando un lado B, ¿no? Como cuando pensás en el cassette, el lado A y el lado B. Bueno, esa utopía brillosa que era el lado A tenía un lado B. Y ese lado B era el nazismo, o sea, no es como... Claro. Sí, es fuerte. Sí. Adelante, Eduardo. Una parte que me gustó mucho en uno de los últimos capítulos, escuchamos ya varias de las reflexiones de Verónica. Y hay una parte donde, y cito del libro, ella habla de este impulso, de este deseo yo le llamo de incendiar, ¿no? Y ella dice, ese impulso de prenderles fuego a las cosas, incluso aunque sepa que va a arrepentirse justo después. Y de aquí me salen dos pequeñas preguntas porque me encantó esa condición psicológica del personaje. ¿Tú sientes que que existe un tipo de maldición a las personas que
que quieren fundar mundos nuevos. Esa es mi primera pregunta, si existe al transgredir el orden social, tratar de fundar algo nuevo como si existiera un tipo de maldición. Y la otra es un poquito con respecto a la condición psicológica del personaje. Yo no sé si este personaje, si Verónica, como si quiere herir o hacer arder, incendiarlo, las cosas que quiere, como quien diría, para comprobar que aún arden. ¿Me explico? ¿Cómo explicabas esa condición, cómo se siente en su vida? ¿Cómo dijiste que el sol está en la otra orilla, etcétera? Sí, Me encantaría escuchar la eso. vereda de enfrente, claro. Sí, Sí. Sí, hay una frase que ahora no me la acuerdo textual, pero creo que dice algo como que esa es la maldición de todos los demiurgos, ¿no? Que cuando creas algo tan hermoso, una utopía, cuando te das los medios de hacer vivir una utopía, sabes que ese proyecto está destinado a fracasar, ¿no? Tal vez no sabes cuánto tiempo eh, va a durar, pero sabes que... Pero no la terminé ahí la frase, porque había escrito algo así y estaba en esa reflexión y después dije, bueno, pero esto no es verdad, porque creo que la frase esa termina en un capítulo, hablo como de las brasas, ¿no? De esas utopías que quedan, ¿no? Hay sí, algo como que hay unas luces ahí chispeando en el camino para que las agarren, ¿no? Como dejarle la posta a otros. A veces hay que escarbar un poco, ¿no? Abajo de la tierra, ¿no? De esos restos, ¿no? De esas fogatas, esta mujer, ¿no? Porque creo que hay toda una metáfora de, bueno, está hablando de estas mujeres que prendían fogatas, eh, y hay algo como hay que escarbar en esa tierra caliente, pero siempre quedan brasas, siempre queda algo de esas utopías, me parece. Eh, Diría que sí, pienso que es importante eso. Como está destinado a fracasar, sí, probablemente sí, ¿no? Cuando es tan radical, no creo que, digo, no, son proyectos muy radicales, pero algo queda y va a inspirar a otro. Me parece que así va avanzando la utopía, ¿no? Como se va alejando, pero bueno, después van tomando otros la posta de esas utopías, no es que se pierde y ya está, no, se acabó, si no, no estaríamos hoy en día hablando de cuestiones similares, ¿no? Digo, eran todos los temas, eso dije, son todos los temas, veganismo, experimentación con drogas, sexualidad abierta, amor libre, poliamor, eh, retorno a la naturaleza, o sea, eran todos los temas, digo, 1900, que siguen estando vigentes hoy. Y después, si ella me gustó darle esa inestabilidad psicológica, ¿no? Ella le gustaría hacer eso, ¿no? Le gustaría, ella siente que ella está lista para prender fuego todo, ¿no? Como, bueno, prendo fuego, ¿no? Como construí esto y ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, por ahí le prendo fuego a esta casa, por ahí le prendo un fuego, ¿no? A esta familia, ¿viste? Ella, son delirios, ¿no? Pero creo que todos los tenemos, no sé, salvo que ustedes ahora quieran hacérselos muy... No los obligo a compartir, pero digo, por ahí les pasó esto, ¿no? Decir, bueno, yo me bajo del barco, no sé, arréglense así. Claro. Arréglense. No, ese deseo de desaparecer que me parece que tiene cualquiera que tiene una situación familiar, ¿no? Un sano deseo de desaparecer, ¿no? Que se arreglen. ¿Qué pasa cuando no estás? Y Sí. ella tiene ese deseo, el deseo de desaparecer es muy fuerte y está como, hay mucha, ¿no? Como que ahí están circulando muchas historias de mujeres que desaparecen, ¿no? Desde la aventura, ¿no? La mujer de Antonioni que desaparece en el barco y qué pasó, hasta retomo un libro de Daphne du Maurier, que es esta autora bestseller, ¿no? Que escribió, en la que se inspira Hitchcock cuando escribe cuando hace Vértigo y Los pájaros. Y ella escribe una novela de Monteverita que es una mujer que desaparece. Y a mí me gustaba esa cosa, ¿no? Como llegás a Monteverita y había todo un mito de que las mujeres desaparecían ahí. Y había una leyenda de que se iban a la montaña, que la fuerza de la montaña, había una cosa telúrica que las atraía y que esas sacerdotisas después... Pero había todo un mito de chicas jóvenes lindas que desaparecían. Era una leyenda del Tesino, ahí de la región. Y eso me gustó, ¿no? Como
Y me gustó como imaginar cómo era la fábula, ¿no? Claro. Du Maurier, esta autora de Cornouailles, ella piensa, bueno, las mujeres que se escapan a las montañas, renuncian a la vida material y ganan vida eterna y belleza eterna porque no están confrontadas con la vida, ¿no? Como no lavan los platos, para decirlo así, Claro. mal y pronto, ¿no? Entonces, Una, sí, ay, perdón, pero una montaña mágica una montaña al otro. feminista, ¿no? Las chicas, Feminista. solo Sí. mujeres bellas, jóvenes, con sus atuendos de vestales blancas, pero me gustaba esa idea, ¿no? Porque es algo como el miedo de los hombres. ¿Cuál es el miedo de los hombres? Que venga esta sacerdotisa y le cante, le diga las 4 verdades a tu hija adolescente y le diga, venite, porque el mundo acá, tal como está con los chicos que te van a mandar a criar y a poner a cocinar, no está bueno, venite a la montaña. Y es curioso que ese fuera el miedo de la leyenda, ¿no? De ese pueblito de pescadores, que vinieran unas de estas locas, como diríamos hoy, como estas mujeres libres, y se llevaran a las hijas. Claro. Así Claro, es. darle un besito y decirle, hija, levanta las alas. Vuela, claro. Y poco acá. Y vuela. Ya se está acabando aquí las provisiones. Así que, Paula, mira, hay un personaje y todos creo que tenemos ese amigo que me encanta a mí, Henry. Henry es un personaje que es totalmente compatible con la realidad. Él no está, ¿y por qué lo digo? No porque abuse de cierto tipo de sustancias, que ahí lo pones tú en el libro, pero me encanta porque él vive la vida como va, es muy cínico. Él si tiene que hacer un comentario, decirle, oye, vamos a aprovechar el momento y tal vez en la música electrónica, él vive su vida conforme él quiere, tal vez sin este idealismo que tal vez nos puede conducir a este tipo de contradicción, este tipo de disonancias cognitivas. Él es mucho más, tal vez por propio de su profesión como ingeniero, más metódico, más mecánico, más compatible con la realidad. Y aquí me gustaría que me platiques un poquito sobre, teniendo a Henry como referencia, hay quien dice, bueno, no lo cito, pero hay quien dice que si los alemanes y en general en Europa no se hubieran de Kant por toda esta filosofía de Kant, por todo este idealismo alemán, y hubiesen en cambio leído al Quijote, que es una novela, pese a todo, muy compatible con la realidad, tal vez no se hubieran ido a las 2 guerras, tal vez no hubieran emprendido estas campañas fratricidas, y tal vez Henry es este chico compatible con su realidad. ¿Tú qué opinas de eso? Y dos, Paula, sí que me gustaría que me cuentes un poquito, porque a veces cuando miramos el pasado desde el presente, sentimos como que, mira, ahí estuvo Hermann Hesse, ahí estuvo Otto Grossman, ahí estuvo, y tenemos esta tendencia a mirar con cierto desdén, a veces hasta señalando con los ojos del presente el pasado. Esas dos cositas nada más para meterle sabor a la charla. Grandes preguntas. Me parece que sí, que hiciste un balance que es espectacular. Leamos el Quijote y no, ya está, cambiemos Kant por el Quijote, les hubiera hecho bien, seguro nos haría a todos bien trocar cualquier lectura por el Quijote. Pero me gusta, no lo había pensado así, porque Henry, claro, dentro de una comuna en la que son todos, Henry es el que lleva el dinero, es uno de los pioneros, es el que lleva el dinero, todos vienen de familias acomodadas, ¿eh? No hay ninguno ahí lumpen, digamos, son todos de familias europeas acomodadas, pero que renuncian a la herencia o a la cosa, ¿no? Para vivir esta aventura de Monteverita, son repudiados por sus familias, por no querer casarse, todo esto, y Henry es el que pone el dinero, el que convence a sus padres de que le den su herencia para él poder comprar estas tierras y fundar ahí la comuna. Y es el más racional de todos, y da también, pero bueno, los otros no, los otros son más radicales, y Henry es el que está como, bueno, chicos, para que la utopía viva, ¿no? Tenemos que
tiene que haber un sanatorio, la gente tiene que venir, tiene que poner mano de obra, el que no quiere poner mano de obra tiene que pagar para quedarse, para alquilarnos la casa, no es el que hace vivir en términos materiales esa utopía, porque si no, Claro. todo se hubiera desbordado. Está bueno por eso de pensarlo como un Quijote, ¿no? Porque yo creo que él es consciente, ¿no?, de las limitaciones, ¿no? Como digo, como el Quijote, ¿no? Como que él sabe que está combatiendo con un molino de viento, pero en el momento, ¿no?, como se presta a la situación, ¿no? Lo vive a... Yo creo que él debía ver claramente todas las limitaciones, pero que tal vez, como vos decías, como el Quijote, él elige, ¿no?, decir que prestarse a ese juego, viendo todas las limitaciones, intentando ¿no?, como que las consecuencias sean lo menos terribles posibles, ¿no?, para la comuna. Porque su intención es que viva, entonces primero es un sanatorio, después una escuela de danza. Él intenta materialmente que eso se mantenga en el tiempo, hasta el final. Y después lo de mirar a los otros con ojos peyorativos o con desdén, a mí me sorprendió porque no lo sabía antes de escribir la novela hasta qué punto Múnich y Ascona en esa época fueron como los grandes polos intelectuales de Europa, donde todos los intelectuales tenían que pasar una estadía ahí, era como el lugar al que hay que ir, no sé ahora cuál será, pero no, como que si eras un intelectual y estabas pensando en cosas radicales, tenías que estar ahí, tenías que estar hablando con esa gente ahí. Eso me pareció como curioso, ¿no? Como que era un epicentro de esos años, de la movida cultural de esos años, intelectual. Yo creo que querían estar ahí, me imagino que la gente de esa época, los que conocían hablar de Monteverità, les hubiera gustado pasar por ahí y verlo con sus propios ojos. A mí me genera mucha fascinación, no desdén. Tal vez sí desdén le generaba a los pobladores más humildes que debían decir, sería como hoy en día, ¿no? Si se te vuelve, ¿no?, tu pueblito, ¿no?, por algún motivo se vuelve, no sé, vienen las hordas de intelectuales o de bloggers o de no sé qué y te irrumpen en tu paraíso. Eso sí debe haber sido un poco duro para los que vivían ahí, pero creo que lo miraban todos con ojos muy asombrados, con ganas de estar ahí. Claro. Pero, ay, no, yo quiero seguir aquí en esta charla, Paula. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Eduardo, lánzate. La última pregunta, ¿verdad? Sí, Okay. la última, ¿eh? No, las últimas 10. Que Paula está de vacaciones. También hay que dejarla seguir disfrutando sus vacaciones. Claro. Sí, estoy debatiendo entre dos que tengo aquí. Ok, voy a escoger uno. Para ti, Paula, ¿tú crees que es posible fundar una comunidad nueva sin arrastrar las lógicas del mundo que esos fundadores intentan abandonar? Tu novela me hizo pensar mucho en una fábula y te la quiero compartir, es cortita. Sí. La fábula dice que un viajero llega a una ciudad y le pregunta a un anciano en la entrada de la ciudad, ¿cómo es la gente aquí? Y el anciano le dice, ¿cómo era la gente de donde tú vienes? Y él dice, mezquina, egoísta. Y el anciano le dice, exactamente aquí es la gente, tal cual. Y después llega otro viajero y le dice, oiga, ¿cómo es la gente aquí? ¿Cómo es la gente de donde usted viene? Ah, bien amable, generosa, solidaria. Y el anciano le dice, exactamente así es la gente. Entonces, ¿tú crees que es posible fundar una comunidad sin arrastrar las cosas que uno va trayendo? No, la fábula está buenísima, ¿no? Me parece que es medio así, ¿no? Como... supongo que en realidad es así, ¿no? Uno trae, ¿no? Uno trae proyectos, uno proyecta, ¿no? Proyecta lo que trae, proyecta utopía. Lo bueno es que estos tipos venían con esa onda del segundo viajero tuyo, ¿no? Venían como, esto es posible, podemos construir algo, la gente nos va a recibir bien, hablaban con los pobladores, no iban a hacer una cosa de aislarse, realmente
tenían esas ganas de compartirlo y creo que creían profundamente en la bondad humana. Digo, había ideales muy hermosos de fondo, algunos, como decíamos, ¿no? La historia los fue pervirtiendo, bueno, se fueron quedando atrás, pasa la Segunda Guerra Mundial, se funde la empresa, digo, pasan cosas, después la vida te lleva a que las cosas no salen como uno quiere, pero yo creo que ellos tenían lo fundamental para que tenga una utopía, ¿no? Si vos no partís de pensar que eso es posible y que alrededor tuyo la gente va a creer en eso, y no puedes fundar nada, menos algo tan radical. Yo creo que ellos tenían eso que me conmueve tanto y que creo que cualquiera que estudie un poco esa comuna lo conmueve, de creer que era posible y que se podían dar los medios para hacerlo. Salió mal, se equivocaron, hubo un montón de errores, un montón de mujeres terminaron mal. Las cosas malas pasan, ¿no? Como después las cosas se desbordan y me parece que es muy interesante ese momento, ¿no? En el que partís de todos esos buenos ideales, pones todo eso, no haces tu caldo con todo eso radical de buenas ideas y de gente inteligente con ganas y en algún momento eso derrapa. Y a mí me gustó mucho, ¿no? Como situarme como una observadora que lo está viendo, mira qué bueno, qué bueno, qué bueno, empieza el derrape, ¿no? Como me gusta eso, ¿no? De los buenos proyectos, ¿no? Como ese momento medio que no sabes cuándo, en algún momento se va todo, se va, Claro. derrapa. Derrapa. O es como esta parte, ¿no? Ahorita que estás hablando de eso, yo lo veo como la figura migrante, ¿no? De los que nos toca irnos de nuestro país, te ha tocado a ti, le ha tocado a Eduardo, que quieres llegar a un nuevo lugar y dices, voy a empezar las cosas bien, con todo, ¿no? Y ya cuando ves también ya el sitio, las trabas que se te pueden presentar, que no todo va a ser perfecto como piensas, o sea, no imposible probablemente, pero no como tú lo habías idealizado, ¿no? Esa parte así como que la vi, y lo vi mucho con Verónica, ¿no? Esta parte de cómo se sentía ella también, pero pues era porque también no pertenecía a ese sitio, ¿no? A ese lugar. No es lo mismo a lo mejor estar en tu lugar de origen y tener todas las herramientas para sacar adelante una familia, tu persona, hacer todos los proyectos que tienes, a estar en otro contexto completamente diferente, ¿no, Paula? Sí, yo creo que eso es central, ¿no? Ella vive el exilio, más allá de que por ahí no sea el tema ahí, porque hay muchos otros temas, pero es una migrante, eso ni hablar, ¿no? Como que para los migrantes me parece que somos un buen ejemplo, ¿no? De todas Sí. estas ideas, la utopía de migrar, de instalarte y después, ¿no? La vida práctica como te va dando cachetazos más o menos fuertes, pero bueno, sí, claro, obviamente, ¿no? El migrante vive un poco ese desencanto, ¿no? Todo paraíso es un paraíso perdido, decía Borges, ¿no? Como, bueno, ¿no? Todos tenemos la idea, ¿no? De cuando migrás, pero bueno, después aparece la idea del regreso, ¿no? En ese caso, bueno, en esta novela parecería que ese paraíso argentino no se sabe cuál es, Ascona, Argentina, La Pampa con las amigas. Sí. Pero está bueno, ¿no? Que haya gente así un poco idealista. Está bueno que haya migrantes, ¿no? Que haya gente que se anime un poco a la aventura, más allá de que te tengas que aguantar algunos cachetazos. Claro, Está ¿no? bueno. Que Está bueno, te puede Oye, despertar el cachetazo. el primer cachetazo, el frío, ¿no? Al que te Bueno. enfrentas. Bueno, pero te despierta, ¿no? Te da un poco de vida, porque después por ahí alguna gente no tiene miedo de eso, pero un cachetazo también duele, pero también despierta, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Paula. Yo te quiero agradecer muchísimo, bueno, todo el equipo que hayas aceptado estar aquí con nosotros en esta charla. Ya sabes que te voy a estar esperando aquí en Madrid para ir a cafetear, ahí a grabar más cositas y todo cuando tengas la oportunidad de venir. Totalmente recomendado este libro, Las Brujas de Monteverita. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad no me imaginé tal lujo de charla. Estoy feliz. Muchísimas gracias, Claudia. Y nos vemos en marzo, porque iré en marzo, a fines de marzo.
Pues Así que aquí te voy a estar esperando. Eduardo, muchas gracias por haberte conectado con nosotros el día de hoy. Un Y gusto. Paula, antes de terminar, dinos dónde podemos encontrarte en las redes sociales para las personas que pues se metan un poquito más a conocer el trabajo que haces. Bueno, tengo un perfil en paulaklein.t en Instagram y después en X, que lo uso solo para yo leer cosas, pero no soy Ah, bueno. muy activa, pero es lo mismo, paulaklein.t. Perfecto, entonces ahí te vamos a estar siguiendo y muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy a Canadá en Palabras en esta edición que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Paula Klein. Nos vemos en una siguiente edición. Hasta luego. Chao, gracias.